Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. El día de hoy hablaremos sobre el lanzamiento de la revista Bazar, en donde Yibo apareció como la imagen de la edición del mes de enero, como también hablaremos de algunos caramelitos que salieron durante esta semana, así que comencemos de una vez con el video. El 5 de diciembre, Yibo fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca Sea Coffee. Esta marca se dedica a la venta de productos para la piel. C 咖修护小灌膜，细胞修护肽，促生肌肤胶原，紧致淡纹，快很准。肌肤没状态，一罐快很准。C 咖小灌膜。痘。C 咖祛痘小灌膜，皮奥宁复配鸡血草，解救痘痘肌，祛痘快很准。肌肤没状态，一罐快很准。El 7 de diciembre se llevó a cabo el evento de la revista GQ. Unas horas antes de que empiece el evento, nuestro Yibo nos compartió esta fotografía en su cuenta de Weibo, donde podemos ver que se encuentra descansando mientras espera que inicie el evento. Momentos después se llevó a cabo el evento en donde se dio inicio con la alfombra roja. Nuestro Yibo llegó con un increíble vestuario que en su mayoría era de la marca Chanel. Durante el evento, Yibo tuvo un pequeño paseo en bote junto al editor Rocco Liu de la revista GQ. Momentos después se llevó a cabo la ceremonia en donde Yibo lució otro vestuario, pero luciendo el mismo sombrero que usó durante la alfombra roja. Durante la ceremonia, nuestro Yibo estuvo acompañado del editor Rocco Liu y del ejecutivo de la marca Audi. Al finalizar el evento, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante el evento, como también nos compartieron algunos videos del detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo para el evento. Whipping up the babies, got the pot. May. El 9 de diciembre, Yibo Oficial publicó un video en su cuenta de Douyin de lo que sucedió durante el evento de la revista GQ.
刚才范奇一丝寒意，我跟你讲，有点害怕了，真的蛮吓人的。戴个帽子我也能画上，我也能画。El 9 de diciembre salió un rumor donde se dice de que posiblemente Yibo vaya a estrenar 2 canciones, uno será a finales de este año y el otro será a inicios del siguiente año. Como saben, a finales de cada año Yibo siempre nos regala una canción, pero esta vez serán 2 canciones. Se dice de que una de las canciones será del género rock y la otra canción será con melodías líricas. El 11 de diciembre, un usuario de Weibo publicó una carta que fue escrita a mano en donde pide disculpas a Yibo por haberlo difamado y prometió a no volver a cometer este tipo de actos contra él. Este usuario, aparte de haber pedido unas disculpas públicas a Yibo, tendrá que pagar una suma de más de 28.000 yuanes según lo dictado por el tribunal. El 11 de diciembre, Yibo apareció en la revista Bazar para la edición del mes de enero. Yibo tuvo varias sesiones de fotos para esta edición y cada sesión de fotos pertenece a los siguientes capítulos. El primer capítulo se llama Pureza. El blanco y el negro son colores neutros que carecen de complejidad, pero están llenos de emoción. Olvida el pasado, vive cada momento presente. El segundo capítulo se llama Resplandor. Calienta para remodelar hasta capturar el encuadre perfecto. El tercer capítulo se llama Soñador, bailando en el camino, al amanecer y en el viento, capta firmemente el poder de la realidad. El cuarto capítulo se llama Flotante. En muchas noches solitarias, a la deriva como las hojas caídas, quitan el clamor, saboreando el silencio de este momento. El quinto capítulo se llama Solo. La vida intacta es la norma, como un yo interior fuerte, solo pero entre la multitud. No importa dónde vayas, espero que encuentres la felicidad. Tras el lanzamiento oficial de esta edición, se anunció que más de 400.000 personas intentaron comprar la revista, pero solo se lanzaron a la venta 50.000 copias, logrando así que la edición del mes de enero se agotaran en solo unos segundos. Después del lanzamiento de esta edición, la revista Bazar nos compartió el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo para la revista, como también Yibo Oficial nos compartió un video en su cuenta de Douyin donde también nos comparten el detrás de cámaras. Aquí les comparto algunos datos sobre la sesión de fotos de Yibo. Durante la sesión de fotos colocaron algunas canciones que Yibo pidió que se escucharan mientras le tomaban las fotos. Las canciones fueron en su mayoría bandas de rock como Nirvana, Limp Bizkit y Guns N' Roses. Según el estilista de la revista Bazar, comentó que los peinados que usó Yibo para la sesión de fotos están inspirados en el cantante Madison del grupo The Doors y del cantante Mick Jagger de los Rolling Stones. También comentó que Yibo no usó nada de maquillaje para la sesión de fotos. El 14 de diciembre, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas durante el evento de la revista GQ. El 15 de diciembre, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas para la marca Chanel. El 4 de diciembre, el cantante Jilin publicó algunas fotografías de la pequeña reunión que tuvo junto a Shang en Singapur. Recordemos que hace unas semanas nuestro Shang le envió un arreglo floral al cantante durante su gira. Después de la publicación que hizo el cantante, nuestro Shang realizó un comentario en su publicación en donde le agradeció por el regalo y le dijo que la próxima vez él invitará a comer.
El 7 de diciembre el estudio de Shang nos compartió un videoblog de la estadía que tuvo Shang en Singapur, como también nos muestran un poco de lo que sucedió en el evento de la marca Ralph Lauren. El 7 de diciembre la revista Marie Claire emitió un comunicado en donde anunciaron que la edición de enero aún no ha sido anunciada ni publicada en ningún lado, así que piden a los internautas a no dejarse engañar. Desde hace varios días comenzaron a salir rumores de que Shang saldrá en la portada de esta revista para el mes de enero, y hasta ahora esta revista no ha desmentido dicha información, solo alertaron a los internautas a no dejarse engañar con respecto a las ventas de la revista para la edición de enero, ya que varias personas estarían estafando a los fans de Shang diciendo que ellos ya tienen disponible la revista para la edición de enero. El 11 de diciembre nuestro Shang publicó una fotografía de un muñeco de nieve que él mismo hizo tras la llegada de la primera nevada en China. El 11 de diciembre la cuenta de club de fans de la Xiaofexia mencionó que Shang no asistirá a ningún evento de gala para el año nuevo, así que piden a no comprar entradas para ningún evento, ya que durante estos días comenzaron a circular varios rumores en donde decían de que Shang participaría en algunos eventos para el año nuevo, y muchas fans se preguntaban si estos rumores podrían ser ciertos para que todas ellas puedan comprar entradas para dichos eventos, pero la cuenta de club de fans de la Xiaofexia desmintió estos rumores. El 14 de diciembre nuestro Shang le envió un arreglo floral al actor Yan Nam para felicitarlo por su interpretación del paciente número 5 en la obra de teatro de Dream Like a Dream. Recordemos que anteriormente nuestro Shang participó en esta obra de teatro y también interpretó al paciente número 5, pero tras una larga gira nuestro Shang se despidió del elenco y de su personaje que hasta ahora guarda con un gran cariño. Ahora comencemos con algunos rumores de los futuros proyectos de Shang. Durante estos días, Shang estuvo yendo al set de grabaciones de la película de la leyenda de los héroes del Cóndor. Según rumores, se dice que Shang renovó contratos con la producción de la película para grabar algunas escenas más. Es por ello que aún continúa yendo al set de grabaciones de la película. A finales de diciembre, Shang tendrá que viajar a Hendian para unirse con todo el equipo de grabación de la serie de la leyenda de Shanghái. El 15 de diciembre salieron rumores de que el director Tee Seung-har estaría planeando realizar otra película para el siguiente año. Posiblemente suceda cuando termine el lanzamiento oficial de la película de la leyenda de los héroes del Cóndor. Según este rumor, el guionista de esta próxima película ha elegido al director para que sea el productor de esta película que tratará de piratas de la dinastía Qing, y el director aceptó este proyecto y ha elegido a Shang como uno de los actores para que formen parte de esta película, ya que ha quedado fascinado con el trabajo que hizo Shang dentro de la película de la leyenda de los héroes del Cóndor. Hasta ahora han comenzado a salir muchos rumores de los actores que formarán parte de esta película. Uno de ellos es Jackie Chan, Michelle Yeoh, Liu Yifei, Tony Leung Ka-fai y Shu Qi. Recuerden que por ahora esto es solo un rumor, así que debemos de esperar al anuncio oficial. Un dato más sobre esta película es que el guionista es Anthony Missy Carten, que es uno de los guionistas más reconocidos de Hollywood. El 15 de diciembre el estudio de Shang nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante la sesión de fotos que tuvo Shang para la marca Boucheron. Después de la publicación que hizo el cantante Heelin, algunas hermanas tortugas volvieron a recordar un caramelito que tal vez muchos de ustedes no sabían. Cuando Gege estaba participando en un programa de canto, él cantó junto a la cantante Nayin una canción que se llama Brisa de Verano.
又再回到从前那个被风吹过的夏天。 Esta canción pertenece al cantante Jilin y según rumores se dice de que Gege quería cantar mucho esta canción ya que para él era muy significativa porque le recuerda a Didi. La canción en español dice lo siguiente: Aún recuerdo el verano de ayer, en el momento en que sopla la brisa, parece arrastrarlo todo, solo queda la soledad dispuesta a conformarse. Hoy el viento sigue soplando, sigue la lluvia de otoño, pero el calor en mi corazón no retrocede. Es como mantener los ojos cerrados, caras conocidas volverán a aparecer frente a ti. El anhelo azul se transformó de repente en un verano soleado, el calor en el aire no estará muy lejos, parece que ya no extraño el invierno. La canción es melancólica y sentimental que reflexiona sobre un amor de verano pasado, destacando las emociones, los recuerdos y el deseo de volver a esos momentos. Tal vez el significado tan especial que le tenga Gege a esta canción es por los recuerdos que le trae las grabaciones de la serie Don't Tame y de cómo quisiera volver a vivir todos esos momentos y también de cómo surgió el amor entre ellos. Recordemos que las grabaciones de la serie se dio durante la época de verano. Ahora veamos uno de los caramelitos que causó problemas entre el fandom de las tortugas y el fandom de las mototities, ya que todo este problema fue causado por un sombrero. En el evento de la revista GQ, nuestro Didi apareció con dos atuendos diferentes, pero en ambos atuendos siempre llevaba el mismo sombrero. Al inicio este sombrero no tenía mucha importancia, pero después este sombrero terminó causando algunos problemas, ya que nuestras hermanas tortugas descubrieron algunos caramelitos detrás de este sombrero, y las mototities decidieron investigar por su propia cuenta de dónde provenía este sombrero. Según rumores se dice que este sombrero fue una de las compras que realizó Gege durante su viaje a Singapur. ¿Y cómo sabemos esto? Pues bien, cuando Gege regresó a Beijing se le vio llegando con algunas compras que realizó en el hotel donde se estuvo hospedando. En el anterior video hablamos de que este hotel es uno de los más lujosos de Singapur. El hotel se llama Raffles y tiene muchas tiendas dentro de su hotel. Entre todas estas tiendas hay una tienda que se llama Hat of Kind y se dedica a la venta de todo tipo de sombreros. Dentro del video que nos compartió el estudio de Gege de la sesión de fotos que tuvo dentro del hotel se puede ver una escena donde alguien está entrando a una tienda. Según algunas hermanas tortugas de China mencionaron que esa tienda es donde se venden los sombreros, ya que podemos ver en el video a una mujer tocando un arpa, y en la publicación que realizaron sobre el hotel aparece la mujer tocando el arpa y mencionan que ella se encuentra al lado de la tienda Hat of Kind. Este sombrero es muy parecido al sombrero que usa el personaje Luffy del anime One Piece. Recordemos que nuestros chicos son fanáticos de este anime y algunas hermanas comentaron que Gege posiblemente compró ese sombrero para él, pero que al final Didi terminó usándolo ya que sabía el estilo de este sombrero. Este tipo de sombreros se llama boater y son conocidos como sombreros barqueros y se suelen usar en paseos para botes, pero desde hace muchos años ya no solo se usa para paseos en botes, sino que también como un accesorio más para diferentes ocasiones, pero las personas que más suelen usar este tipo de sombreros son las personas que hacen tours en botes por diferentes lugares turísticos de Europa, y como vimos en el evento de la revista GQ se realizó una temática de paseos en botes. Un detalle más sobre este sombrero es que este tipo de sombreros no deben de ser comprimidos ni doblados, deben de ser guardados tal y como están, y algunas hermanas creen que tal vez el bolso que estuvo llevando uno de los trabajadores de Gege era donde transportaban el sombrero ya que no podía ser guardado. Hay dos teorías que sacaron nuestras hermanas tortugas. La primera es que posiblemente Gege haya visto este tipo de sombreros en la tienda y decidió comprarlo para Didi ya que sabía que él iría al evento de la revista GQ en donde habría una temática en botes. La segunda teoría es que posiblemente Gege había comprado para él este sombrero, pero Didi decidió usarlo ya que podría ir muy bien con la temática del evento. Nuestros chicos estuvieron en la misma ciudad el 5 de diciembre y tal vez fue ese día en que Gege le entregó el sombrero a Didi, o tal vez Didi vio el sombrero que compró Gege y decidió usarlo. Ahora, ¿por qué se causó todo el problema? Pues bien, algunas tortugas decían que Gege le compró ese sombrero a Didi, y este comentario no les gustó para nada a las mototities, ya que decían que Didi no necesita de nadie para que le compren sus cosas, y eso creo que todos lo sabemos, pero hasta ahora no hay ninguna tienda que reclame ese sombrero como suyo o mencione que Didi compró ese sombrero en su tienda. Es más, este sombrero no pertenece a la marca Chanel, ya que la mayoría de accesorios y prendas que ha usado Didi en este evento pertenecen a la marca Chanel, excepto el sombrero.
Algunas mototities también decían de que ese sombrero Diddy ya lo había usado en otra oportunidad, pero después de ver los detalles de ambos sombreros nos dimos cuenta que no son los mismos. Por otro lado, algunas mototities se comunicaron con la tienda Hat of Kind, donde supuestamente ellos les dijeron que el sombrero que usó Diddy en el evento no pertenece a su tienda, pero las mototities enviaron una foto donde no se puede apreciar muy bien el sombrero. Ante esto, ambos fandoms comenzaron a discutir por quién de los dos fandoms tenían la razón, pero como siempre les decimos, en el fandom de las tortugas nadie te obliga a creer en un caramelito. Si tú crees que un caramelito no tiene mucho sentido o crees que no tiene mucha relación o coincidencia, esto queda solo en ti, mas no puedes obligar a que alguien te crea. Si ustedes creen que el caramelito del sombrero es un caramelito lavado, está bien, pero recuerden que hasta los caramelitos que no tienen mucho sentido, con el paso del tiempo logran tener más sentido cuando se relacionan con otros caramelitos. Pero bueno, para el fandom de las tortugas, este caramelito se ha convertido en algo significativo, ya que nuestras hermanas tortugas comenzaron a diseñar los carteles LEDs haciendo referencia al sombrero para mostrarlos en algunos eventos. Ahora hablaremos de los caramelitos que salieron tras la publicación que hizo Gege de su muñeco de nieve. En el anterior video hablamos sobre algunos caramelitos relacionados con la publicación que hizo Gege el 19 de noviembre. Pues bien, algo parecido a lo que sucedió en ese caramelito volvió a pasar, pero en esta ocasión no fue con respecto a la fecha o el horario, sino que fue con la descripción que realizó el estudio de Gege. En el 2019, el estudio de Gege publicó un video donde podemos ver a Gege feliz tras la llegada de la primera nevada, y en su descripción colocaron lo siguiente: ¿qué es lo más divertido en la nieve? Y este año volvieron a realizar la misma descripción cuando compartieron la publicación de Gege. Pero ¿saben qué fue lo que sucedió dentro del video que publicaron en el 2019? Pues bien, este es uno de los caramelitos más conservados dentro del fandom. Se dice de que en este video que publicó el estudio de Gege fue grabado por Diddy, ya que al parecer el lugar donde fue grabado el video fue a las afueras del departamento de Diddy, y un detalle más que hizo al fandom creer que esto podría ser cierto fue por el audio del video, ya que dentro del video Gege comienza a decir algunas palabras hasta que de un momento a otro el estudio pone más alto el volumen de la melodía que se reproduce como fondo para no escuchar lo que dice Gege, así que nuestras hermanas que leen los labios trataron de descifrar lo que decía Gege, y mencionaron que Gege dijo la palabra Laowan en su video, y que por eso el estudio censuró esa parte con la música de fondo para que no se escuchara lo que realmente dijo. Algunas hermanas creen que la descripción que utilizó el estudio de Gege fue una forma de decir que están juntos, así como sucedió en el 2019, y que posiblemente el muñeco fue hecho por ambos. Por otro lado, también creen que lo que está encima de la cabeza del muñeco hace referencia al sombrero que usó Diddy en el evento de la revista GQ. Por otro lado, vamos a hablar sobre el significado de la capa roja. Esta capa siempre estuvo presente en los dibujos de Gege, como también en algunas fotografías, pero muchas creen que estaría inspirado de uno de los dibujos que hizo en el 2019, y nos referimos a este dibujo donde vemos a Gege volando hacia el cielo junto a alguien. Según algunas Xiaofexia, el personaje que se ve acompañando a Gege hacia el cielo representa a la Xiaofexia, ya que Gege se inspiró de algunos dibujos que ellas hicieron y respetó algunos detalles de esos dibujos, pero por otro lado, algunas hermanas encontraron ciertos detalles que no podrían hacer referencia del todo a la Xiaofexia, sino más bien a alguien en particular, ya que dentro del dibujo se puede ver que Gege colocó dos lunares, uno cerca de la oreja y el otro por la ceja, y esos lunares también se encuentran ubicados en el rostro de Diddy. Es posible que este personaje esté inspirado en una persona en especial, como también en su fandom, pero creo que eso al final y al cabo solo lo sabe nuestro Gege. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. Adiós.